poner, y con el permiso de todos vamos a silenciar, pero la que quiere intervenir, por favor, adelante. Y bueno, como yo les estaba diciendo, para mí es un honor muy, muy grande poder compartir estas palabras de Torá en mérito de nuestra querida tiagueña. Y especialmente hoy es Rosh Hodesh Iyar. Y nosotros estamos en este momento en un periodo muy peculiar que es entre Nisan y Sivan. Y es en este periodo que es entre Pesach y Shavuot donde nosotros reflexionamos sobre nuestras emociones. Estamos empezando un mes, venimos saliendo de uno y vamos a entrar a otro, donde todo tiene que ver con reflexionar sobre nuestras facultades, nuestras emociones, nuestros atributos, para lograr un equilibrio emocional que se va a dar paso a paso, día a día, semana a semana. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es nada, para nada casualidad que desde ayer en la noche justamente y hoy en el día es el Yurtzeit, es la Najalá de Tiagueña. Y precisamente en el día en que nosotros recordamos su partida física de este mundo, es cuando hay unas energías igual como las que las caracterizaron a ella durante su vida. Y bueno, por supuesto que en judaísmo no hay casualidades y estamos entrando ahora en la tercera semana del Omer, donde el atributo principal de refinamiento de esta semana del Omer es Tiferet. Y Tiferet significa exactamente los valores que describen a Tiagueña: compasión, armonía, verdad, Tiferet. Tiferet significa belleza. ¿Y saben qué? Trata de esa belleza que combina diferentes colores, el color del amor y también el color de la disciplina. Como me decía tía Fanny, es que no necesariamente tenía todos los conocimientos de Torá, pero hacía lo correcto porque es correcto. Y esa armonía es lo que la hace bella. Bella como esposa, como madre, como abuela, como amiga, como mujer. Tiagueña tenía ese poder de ejemplarizar la verdad sincera, respeto sincero, cariño sincero y el hacer lo correcto porque es correcto. Y esa es la belleza de Tiferet, la que no es ni amor ni disciplina, sino las dos integradas. Y cuando logras ese equilibrio, se accede a la verdad, pero esa verdad elevándote por encima de tu ego, por encima de tus predisposiciones, por encima incluso de lo que no sabes y permitiéndote tomar conciencia de que puedes vivir elevado, de una verdad más elevada. Y hoy, en particular, vamos a reflexionar durante todo este shiur sobre el aspecto profundo, emocional del Omer y lo que es el conteo del Omer. Y vamos a reflexionar también sobre ese Gesed de Tiferet, que es esa bondad o amor en compasión, ¿ok? Que es lo que estudiamos hoy precisamente, o lo que trabajamos hoy precisamente en nuestros atributos, que es Gesed de Tiferet. Y es ahí cuando vemos hacia atrás, y eso es lo que vemos en Tiagueña, la bondad con compasión y defendiendo la verdad. Y tía Fanny, si, así como tú me describiste todas esas cualidades tan lindas, a ver si quieres un momentito hacer una pausa y poder mencionar características de Tiagueña que vamos a ir, tú las vas a mencionar y vamos a ir viendo cómo de eso es lo que trabaja y cómo es, de eso es lo que trata de superar y mejorar durante el Omer. Bueno, ya que me está cediendo la palabra, da la casualidad que la parashá que vamos a leer esta semana se llama Kedoshim y significa santo. Y esta parashá empieza diciéndonos: sean
santos porque yo su Dios soy santo. ¿Y cómo podemos ser santos? Pues haciendo muchos cumplimientos de mitzvot. Y podemos mencionar, una de las primeras mitzvot es no mentir, que era una de las cualidades que mi mamá sí nos inculcó a mis hermanos y a todos nosotros. No robar, no jurar en falso, no retener el salario del obrero, no guardar rencor, no vengarse, no contar chismes de los demás, ponerse de pie cuando ahí entra alguna persona muy importante, tener caridad a los pobres, pero una mitzvah muy importante que realmente pega esta semana con mamá es amar al prójimo como a ti mismo. Todo esto que estoy mencionando, mi mamá siempre nos enseñó a hacerlo, incluso tener mucho conocimiento de todo. Para ella todo era obvio cumplirse, no hacía distinción social. Siempre veía saludando a mi mamá al heladero, al taxista, al barrendero, a todo el mundo, y yo le decía, mamá, pareces el presidente de la República. Y ella se reía y siempre me decía, así que sé. Y siempre sus palabras en su boca era de decir gracias. Gracias a todo el mundo. La mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo brotaba a mi mamá siempre del corazón. Siempre de ella salían bellos consejos para aquel que lo necesitara, a sus hijos, a sus nietos, y nada cambió. Siempre eran bendiciones que salía de su boca para todo el mundo. Por eso le pido y pedí a ti, Cindy, que hablaras por recordar su Neshama, y lo más importante, le mande la Refuá Shelema completa a mis dos hermanos, Edgar Abraham Ben Gershon y Germán Ben Gershon, que tengan su Refuá completa y que con tus palabras recordemos siempre los 120 años con mucho cariño. Amén, amén. Amén, que así sea. Y quiero que reflexionemos juntos que es precisamente en el mes de Nisan cuando nosotros dejamos Egipto. Y en el mes de Nisan dejamos Egipto ¿para qué? Para liberarnos de nuestras restricciones. Y pasamos 49 días en el desierto preparándonos espiritualmente para la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Entonces, en Nisan fue el mes en que esa relación con Dios o de Dios con el mundo se convirtió en personal. Pero ¿saben qué? No completamente. ¿Por qué? Porque la Torá no fue dada sino hasta 50 días después de salir de Egipto. Y en Pesaj, nosotros acabamos de nacer como pueblo yehudí, como pueblo judío. Y eso va de la mano con comprender también la responsabilidad que tenemos o lo que implica el nacer como pueblo, que tenemos una responsabilidad de cumplir un plan divino, o sea, el plan de Hashem. Y es por eso que este periodo en el que estamos, en el que vamos a profundizar ahora, en el que estamos atravesando ahora, el Omer, es de un intenso, súper intenso refinamiento de carácter. O sea, por 49 días los judíos subieron, se puede decir que un peldaño a la vez, y ascendieron por esa escalera emocional hacia la pureza más elevada. ¿Cuál es la pureza más elevada? Llegar a casarnos con Dios, tener intimidad con Dios. Entonces, este periodo de refinamiento de carácter tiene tanta relevancia en nuestras vidas hoy, ahora, igual como la tuvo hace 3000 años. Porque así como fuimos esclavos en Egipto, podemos también hoy ser esclavos de nuestra personalidad, o podemos no tener el control. Y estos 49 días de Sefirá, del conteo, nos enseñan cómo recuperar el control de nuestras emociones, mostrándonos cómo refinar nuestro carácter paso a paso, pero basado en las verdades eternas de la Torá.
Y en el día 50, que es Matán Torah, ¿qué es Matán? Matán es ese regalo que nos entregan. Matán en hebreo significa regalo. ¿Por qué? Porque luego de haber logrado todo lo que nosotros podíamos por nuestra única propia iniciativa, o sea, humana, nosotros, en esos 49 días, somos entonces dignos de recibir ese regalo de Hashem, pero ese regalo de Hashem que solo Él nos puede dar. O sea, nosotros contamos 49, pero el nivel 50 solamente puede llegarnos como un regalo. ¿Por qué? Para el judaísmo el 50 es algo sobrenatural. Y nosotros recibimos como un regalo de Hashem esa habilidad de alcanzar eso sobrenatural, de tocar lo divino. Y no solo por haber refinado nuestras características personales, sino por ser capaces de expresarnos por encima y más allá de las limitaciones de nuestro ser. Y esto tiene que ver con fe. Estoy recibiendo la Torá y esto me hace capaz de servir al propósito por el cual fui creada por encima de lo natural. La cuenta del Homer o la cuenta la Sefirá que siguió al éxodo de Egipto es un proceso que debemos recrear continuamente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para lograr nuestra liberación personal. ¿Por qué? Porque nosotros creamos y nosotros contamos la vida que queremos tener. Y los días de la Sefirá nos cuentan una historia, la historia de nuestras almas. Y es solo después de que trabajamos en nuestras vidas, en nuestras almas, que estamos preparados para Matán Torah, para tener una conexión íntima con Dios. Así que este va a ser un shiur muy espiritual y esta es precisamente la cualidad esencial de lo espiritual, que lo espiritual hace efecto sobre lo físico solamente cuando esto físico se ha usado correctamente. Es decir, todos esos detalles físicos de nuestra vida cotidiana sí tienen que ver. Y tanto nosotros como nuestra cuenta nos habremos convertido en una realidad superior. O sea, nosotros contamos nuestra realidad, nosotros creamos nuestra realidad. Hay 7 rasgos básicos de nuestro carácter, o sea, en el corazón de cada ser humano, que esos son nuestros atributos emocionales, que esos son los que tratamos de pulir día a día, paso a paso, hasta llegar al número 50. El primero, los voy a leer, está Gesed, que es amor, bondad. Geburah, que es moderación, límites, disciplina. Tiferet, que es belleza, empatía. Netzach, lo que relacionamos con perseverancia, con victoria, con ambición. Hod, que tiene que ver con humildad, con gratitud, con reconocer nuestros errores. Y Esod, que tiene que ver con comunicación, con vinculación, con nexo. Y por último, Malhut, que tiene que ver con reinado, liderazgo, confianza. Entonces, el significado más profundo de todos estos atributos sobre nosotros y de contar el Homer, o sea, la mitzvah de contar 7 semanas desde Pesach hasta Shavuot, para el judaísmo es que designa un periodo del año, se puede decir, para una terapia comunitaria, terapia personal y terapia comunitaria. ¿Por qué? Porque es cuando juntos atravesamos un proceso de curación de nuestro ser interior, paso a paso, tema por tema, emoción por emoción. Y en cada una de estas 7 semanas nosotros nos enfocamos en una de estas 7 emociones antes mencionadas, examinándola, refinándola, arreglándola. O sea,
alineándola con qué, alineándola con las emociones de Hashem. Y son días en donde trabajamos en estos atributos emocionales y nos enseñan cómo recuperar el control de nuestras emociones, o sea, cómo refinar nuestro carácter, basado en qué, o sea, en base a qué lo estudiamos, en base a las verdades de la Torá. Lo cual, todo eso tiene mucho que ver con nuestro propósito en esta vida. Y por eso es que quiero recordarles que a pesar de que yo veo que estamos acá en su gran mayoría mujeres, a pesar de que las mujeres no estamos obligadas a este conteo, porque es precisamente una mitzvah ligada a un tiempo y un horario específico, y nosotras no estamos obligadas a atarnos a mitzvot que sean de este tipo de restricción de tiempo. Sin embargo, nosotras como mujeres judías aprovechamos esta época y esta capacidad para rasgar debajo de esa superficie, como ahondar debajo de lo externo, de lo que se ve solamente por fuera. ¿Para qué? Para encontrar ese potencial donde a veces nadie lo ve. Para empoderar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestra gente con esa confianza que nadie, a veces, sino solo nosotras podemos ver. Y es por eso que somos nosotras las encargadas de construir la fe judía, la fe en nuestro hogar, la fe en nuestros hijos, la autoestima en nuestros hijos, apoyar a nuestra pareja, levantarlo. Entonces, nosotras tenemos una capacidad interna que no tiene absolutamente nada que ver con lo exterior. Y es eso lo que nos da hasta la capacidad de alimentar a otra persona. Y no solo con nutrientes físicos, sino con un poder interno. Ese que debemos tratar de destacar especialmente con nuestros seres queridos, así como lo hacía Tiagueña, dando amor, empoderando, dando cariño, alentando, dando cumplidos. Entonces, cada semana nosotros nos enfocamos en trabajar y refinar otro atributo diferente, ¿sí? Y vamos a entrar ahora ya a algo más tangible y menos volátil. La primera semana nos enfocamos en el amor en nuestra vida, ¿ok? Las preguntas son, que me debo hacer, son, ¿sé expresar y recibir amor? ¿Sé amar? Porque muchas veces sabemos amar, pero no necesariamente sabemos recibir amor. En la segunda semana nos enfocamos en nuestra capacidad para crear límites. Por ejemplo, sé cómo crear o mantener fronteras adecuadas para no afectarme con la situación. En la tercera semana, que es esta en la que estamos ahora, reflexionamos sobre nuestra capacidad de empatía. Sé empatizar, sé cómo estar ahí para alguien más en sus términos y no en los míos. Como decía Tiagueña a Tia Fanny, sé empatizar con el heladero, con el barrendero, con el señor de donde sea. Luego, en la cuarta semana, miramos nuestra capacidad de triunfar, pero ante los retos, ante la adversidad. O también me puedo preguntar, ¿tengo ambición? ¿Soy perseverante? ¿Sé cómo ganar? Eso tiene que ver con Netzach, que es ser persistente. En la quinta semana reflexionamos sobre nuestra capacidad para expresar gratitud, mostrar vulnerabilidad, admitir errores y saber decir gracias. La sexta semana reflexionamos sobre nuestra capacidad de comunicarnos y vincularnos con la gente. Y finalmente, la séptima semana hablamos sobre o trabajamos sobre nuestras habilidades como líderes. Tiene que ver con Malhut. Tengo la confianza suficiente para liderar, poseo fuerza interior. Eso tiene que ver con autoestima, con dignidad. ¿Acaso mi liderazgo está impulsado por la inseguridad o por egoísmo? Entonces, estos son tan solo simples ideas de
para que entiendan cómo se analizan, cómo se procesan estas emociones semana por semana, punto a punto, dentro de cada persona. Pero yo quiero enfatizar en la mitzvah de contar, el conteo, porque la mitzvah es contar. Y la mitzvah es contar tanto los días como las semanas, ¿ok? Y cada una de estas 7 semanas se divide en 7 días. Y cada uno de estos 7 rasgos que mencionamos anteriormente se expresa en nuestra vida en varios pensamientos, en varias palabras, en varios hechos. Entonces, durante los 7 días de cada semana, nos enfocamos cada día en otro detalle de cómo esta emoción en particular se expresa en nuestras vidas. Cada detalle separado, cada semana, cada día. Por eso es que si el conteo de semanas representa abordar toda esa emoción en sí, por ejemplo, en esta semana, la emoción o el atributo es Tiferet, ¿ok? El conteo de días representa abordar no la emoción en sí misma, ella, la gran emoción, sino cómo se expresa esa emoción en particular en mi vida diaria, en mi cotidianidad, en los detalles de nuestra vida, en nuestros comportamientos, en nuestras palabras, en nuestro pensamiento. Y cuando digo, hoy es una semana del Homer, yo estoy diciendo, hoy logré sintonizarme con el alcance total de esa emoción en particular, del amor, de la bondad, de Gesed, como transformándola, curándola en su núcleo. Y para profundizar un poco más cómo podemos llegar a través de nuestra alma a este tipo de emociones, primero les quiero contar una historia. Nosotros estuvimos este Pesaj con el rabino Elimelech Goldberg. Y él nos estaba contando sobre sus terapias que han ayudado a incluso hasta gente adicta a la heroína, gente que pierde por completo el control de sus emociones, de sus acciones, de su pensar, de lo que sea. Y nos explicaba que esa persona pasa por una terapia de un análisis, una reflexión tan profunda de sus emociones hasta que ella logra un control completo sobre ellas. Y dice que salen completamente curados. Pero, ¿qué pasó ahí? O sea, han tocado un lugar tan profundo dentro de sí mismos que transforma por completo su vida. O sea, la adicción la superó. Entonces, quiere decir que existe la posibilidad de contar semanas. Es decir, de transformar completamente una emoción en particular, eliminando cualquier tipo de distorsión dentro de ti. Pero, así como es posible, también quiero que reflexionemos juntos otra cosa. Por otro lado, cuando hablamos del modelo diario, de ese conteo diario, ¿verdad? Dentro de cada semana hay 7 conteos diarios. ¿Para qué es? Ese conteo es el conteo que nos pertenece a cada uno de nosotros en cada momento. ¿Por qué? Porque no siempre soy capaz, o tal vez nunca lo seré, de superarme con el modelo semanal. Porque quizá hay un atributo que me cuesta demasiado y quizá me cuesta demasiado netzach, ser perseverante.
Es ver- Sí. A freezing. No se escucha. No, hay que esperar, seguramente se le cayó la señal. Ah, ok, Ahí eso la puede señal, pasar. vamos a esperar un poquito. Ok, ya llegó. Cindy, está silenciada. Pon tu micrófono. Ok, ahora sí me escuchan, perdón, se cayó. Ahora sí, se Sí, cayó la señal. Se cayó la señal. perfecto. A ver, ¿dónde quedé? Estábamos hablando del modelo semanal y el modelo diario, ¿cierto? Sí, Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que existe la posibilidad de transformar nuestras emociones y quizá no tengo la capacidad o me cuesta mucho un atributo, ¿ok? Y no puedo cambiar en totalidad ese atributo. Esperen, voy a poner aquí. Ok. Y no puedo quizá cambiar todo el atributo, pero yo siempre puedo cambiar mi modelo del día. Yo sí soy capaz de hacer algo, de un pequeño cambio en mi día. O sea, sí es verdad que ahí sigue la disfunción. O sea, las tentaciones están ahí, mis impulsos siguen ahí, las adicciones están ahí, el trauma es un trauma y el trauma no ha desaparecido. Pero ¿qué hago? Me las arreglo para refinar el día. Y ese día en particular lo logro. Lo que significa que aprendo cómo controlar dónde y cómo se expresará esa emoción en los detalles de mi vida. Y puede que no tenga la capacidad de redefinir toda esa emoción toda la semana, pero aún puedo elegir cómo se canalizará o no en los detalles de mi vida, en mi día, cómo reaccionaré día a día, paso a paso, conteo a conteo. Y es así como logro alcanzar mi misión en la vida, que trata de energía, trata de traer luz, de lograr un equilibrio, de aprender a vivir día a día con optimismo, entendiendo que optimismo no significa que todo será grandioso, significa que nosotros aprendemos a reaccionar con grandeza, con poder, con paz, con propósito. Y se preguntarán por qué les estoy justamente mencionando estas tres palabras, poder, paz y propósito. Y es porque quiero compartirles una historia de paso a paso, de día a día, llegando a entender una gran misión. Y es la historia de Rabbi G, que es Rabbi Elimelech Goldberg, con quien la verdad que nosotros tenemos el honor de compartir muchos Pesaj desde hace ya varios años. Y
Él fue rabino de una comunidad durante casi 20 años. Sin embargo, ocurrió algo nada común. Él renunció a su puesto rabínico para otro tipo de enseñanzas. Él comenzó a enseñar karate para ser sensei, artes marciales. Y resulta que ahora sus clases no las da en la sinagoga. Ahora sus clases las da en hospitales y clínicas. Sus alumnos son niños y niñas diagnosticados con cáncer o con enfermedades. Y si bien ellos practican patadas y puñetazos, sus entrenamientos en realidad se centran principalmente en el poder de nuestra luz interior para superar el estrés, el dolor, el miedo y hasta la ira de la situación que están viviendo estas personitas. Pero él todavía se centra en el alma, solo que ahora su comunidad son pequeños pacientes de hospitales y de clínicas pediatras alrededor de todo el mundo. Y para él ha sido una misión muy, muy personal porque en verdad su primer maestro fue su hija, diagnosticada con leucemia unas semanas antes de su primer cumpleaños. Y eso fue lo que lo llevó a trabajar por esa gran misión. Y él se dio cuenta de lo difícil que era para todos estos chiquitos atravesar estas circunstancias y no poder tener el control y no poder tener luz, no poder controlar ni siquiera su paz y su propósito. Ahora, ¿por qué las artes marciales? Porque las artes marciales son una mezcla de autoconciencia, de introspección, de movimiento y energía. Y todo esto enfatiza lo que es la fusión de la mente, del cuerpo y el espíritu y el alma. Y en realidad no importa si uno lo llama a esta energía chi o prana o ki o neshama, luz, alma, lo que sea. El tema sigue siendo el mismo. Y cada uno de nosotros tiene una fuerza muy poderosa que puede afectar positivamente nuestras vidas y también puede afectar la vida de todos los que nos rodean. Y particularmente para los Yehudim, esto refleja los fundamentos místicos de nuestra Torá. Y en estas fechas en las que estamos atravesando ahorita, hay energías especiales que nos permiten alcanzar más fácilmente el control de nuestros atributos y el control de nuestra propia luz. Muchas veces nosotros nos sentimos víctimas de nuestras circunstancias y justificamos nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestros arranques. Y imagínense lo aleino, estos niños que han recibido un diagnóstico médico muy difícil, ellos pueden sentirse víctimas de su enfermedad y las artes marciales les proporcionan un método para permitir que estos niños y niñas se vean a sí mismos como vencedores más que como víctimas. De igual manera, para esto está esta época del Omer, esta terapia comunitaria a la que nos invita la Torá, porque se nos facilita entrar en contacto con nuestra energía interna, con nuestra alma y estar en la postura de vencedores más que de víctima, para vernos como vencedores incluso si no alcanzamos la meta. Muchos de estos chiquitos encuentran que el entrar en contacto con su energía interior les da ese poder para llevar sus luchas. Y en 1999, Rabbi G comenzó el programa llamado Kids Kicking Cancer, que se basa en que a través de las artes marciales, a través también de la meditación y técnicas de respiración, él ayuda a estas personas a manejar el dolor y el estrés
¿Y por qué digo a esta persona o a estas personitas? Porque es particularmente a niños. Y a medida que el programa comenzó a desarrollarse, los padres, médicos, enfermeras, ayudantes, muchos, todos comenzaron a comentar todos esos cambios que vieron en los niños que habían empezado a aprovechar este programa. Y es impresionante ver cómo los niños utilizan estas técnicas para controlar el dolor, el miedo y la rabia. Y lo logran. Y algunos niñitos tan solo de 3 años. Y estos niñitos hasta se convierten en maestros de estos métodos, perdón. Y su frase es Power, Peace and Purpose, o sea, poder, paz y propósito. Es una frase que los niños gritan mientras practican sus artes marciales. Y esta frase para ellos describe ese flujo de poder que crea, que les da paz interior. Y cuando se les pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es su propósito? Ellos gritan, enseñar al mundo. Ellos a su vez se convirtieron en terapeutas del mundo. Y resultó que cuanto más propósito sentían nuestros pequeños héroes, menos dolor sentían físicamente. Y en poco tiempo estaban haciendo que estos niños enseñaran también a su vez a adultos con cáncer o con otras enfermedades o a personas adictas a la heroína. Y lo que los niños estaban demostrando despertó un interés súper serio en grandes empresas. ¿Para qué? Para poder aprender sus técnicas de meditación y de respiración. Entonces, directivos y gerentes ejecutivos de grandes compañías les pidieron que los ayudaran para que sus empleados manejen el estrés. Así que estos niños han sido invitados a impartir seminarios alrededor de todo el mundo, de las primeras empresas del mundo. Y ayudan a utilizar una técnica muy, muy sencilla para reconquistar nuestros cerebros y nuestras vidas. Y lo hacen a través de la respiración, donde por medio de meditaciones ellos manejan su respiración. Y ellos inhalan luz y exhalan oscuridad. Exactamente nuestro propósito de esta época del Homer, de nuestro refinamiento, inhalando luz y desechando absolutamente toda esa oscuridad que nos impide alcanzar nuestro balance personal. Ahora, pensemos, los niños de Kids Kicking Cancer, algunos tienen solamente 3 años. Y a ellos les enseñan a usar la respiración para expulsar el dolor, el miedo y la ira. O sea, sus meditaciones los ayudan a crear lugares seguros en sus mentes y a visualizar la destrucción de sus células cancerosas y de sus tumores puntualmente. Entonces, justo en este momento de la cuenta del Homer, nosotros podemos y debemos aprender todo esto, porque es una oportunidad para meditar, es una oportunidad para localizar esos bloqueos, para respirar, para trabajar sobre nuestra rigidez, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, sobre el dolor, el miedo y la ira, que pueden hasta tomar el control de nuestra vida. Este conteo del Homer es para refinar nuestras relaciones, para mejorar nuestra capacidad de responder adecuadamente ante la vida, para servir como padres, como cónyuges, como maestros, como empleadores, como trabajadores, porque a menudo cometemos el error de creer que somos los únicos autores del gran guión de nuestra vida. Pero ¿saben qué? Quizá estos niños tan pequeñitos lo tienen más claro que nosotros porque ellos saben que ellos no tienen el control, pero sí pueden superarse. Pero nosotros como adultos sentimos que debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y la tensión cuando algo sale mal y el miedo al fracaso
producen como un cóctel de químicos lo más insalubre posible en nuestro cuerpo. Y cuanto más pensamos que debemos ser los únicos responsables de escribir el guión de nuestra vida, menos poder tenemos para vivirla realmente, plenamente. Para vivirla entendiendo que Dios nos manda situaciones para atravesarlas y superarlas y elevarnos. Aquí les quiero mostrar el libro de Rabbi Elimelech Goldberg, pero antes de mostrárselos quiero contarles cómo es el título. Se llama Un Dios perfecto creó un mundo imperfecto perfectamente. Es A Perfect God Created an Imperfect World Perfectly, de Rabbi Elimelech Goldberg. Y eso significa que, justo lo que estamos mencionando, que un poder mayor, Hashem, ha colocado estratégicamente obstáculos en nuestro camino como oportunidades súper importantes para nuestro crecimiento. Y este mensaje, junto con una respuesta mente-cuerpo enfocada y empoderada, es lo que puede ayudarnos a entrenar a nuestro cerebro para tomar el control y para responder mejor a los problemas. Y ese es un mensaje a tener en cuenta cuando trabajamos nuestras emociones. Y saber esto nos alivia, nos permite vivir más tiempo, vivir mejor y quizá lo más importante, vivir con un propósito. Superar las barreras emocionales y espirituales no se trata solo de aprender a atravesar dificultades. Superar esas barreras se trata de aprender a vivir. Superar esas noticias, superar los challenges, superar nuestras dificultades, se trata de que tú también le estás enseñando al mundo que te rodea cómo reaccionar. Algo precioso que tiene que ver con esta terapia es en especial una palabra. En hebreo, la palabra para aliento o para respirar es neshima y se deriva de la misma raíz que la palabra neshama, que significa alma. En el misticismo judío, la respiración adecuada, o sea, tu respiración adecuada, puede conectarte con enormes esferas de bienestar, de poder, de balance. Y a nivel neurológico es aprender a usar la respiración para mover tu cuerpo y tu cuerpo para controlar tu respiración. Y eso en verdad puede parar el estrés químico dentro de ti. Entonces Rabbi G les enseña a nuestros pequeños artistas marciales a identificar el momento en que están siendo atacados y responder a esa amenaza sin estrés, sin miedo, sin dolor y sin rabia, a través de la respiración. Y hasta los ayuda incluso a atravesar tratamientos o intervenciones muy dolorosas que les causan mucha ansiedad y les cambia por completo su actitud y su sensación. Y a veces hasta preguntan, ya me pusieron la aguja, cuando ya terminaron el procedimiento. Entonces, ¿por qué relaciono todo esto? Porque ahora en tu cuenta del Homer, yo te quiero pedir algo. Comienza con tu respiración. Porque si los niños de 3 años pueden hacerlo, tú también puedes. Los niños de Kids Kicking Cancer son demasiado pequeños para conducir, pero logran manejar el dolor porque ellos creen que pueden manejarlo. Y después de haber experimentado muchísimos desafíos en sus vidas tan jovencitas, aprenden que el optimismo es importante, que quererse y valorarse es importante. Y nosotros también podemos. Puedes respirar la luz, que es tu esencia, tu alma, y puedes apagar la oscuridad. Puedes hacer eso sin importar lo que sea que te suceda en tu vida. Porque optimismo no significa que todo va a ser genial.
significa que podemos responder a todo con grandeza. Y se trata de tomar el control de nuestra vida, de nuestras emociones y convertirte en un profesor. Y me gustaría presentarles a su primer alumno, tu cerebro. Ahora, en el libro Bereshit se describe especialmente a Jacob teniendo una batalla con un ángel. Y según muchos comentaristas, este encuentro representa algo más que una batalla física. Representa un importante conflicto interno. Fue una lucha que llevó a Jacob a recibir el nombre adicional de Israel, que significa uno que ha luchado tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Pero esta lucha no se limita solo a Jacob. Todos tenemos pensamientos, sentimientos y sensaciones que sabemos que son malos para el alma y que son malos para la salud. Son intrusos en nuestra mente que dañan nuestro potencial para que nosotros no podamos impactar positivamente a este mundo. Y el hecho de internalizar que, así como dice el título de este libro, que un Dios perfecto creó un mundo imperfecto, perfectamente, nos permite aceptar más fácilmente nuestra situación. Esta filosofía nos permite soltar más fácilmente ese miedo, ese dolor, esa rabia. ¿Para qué? Para responder con grandeza. Irónicamente, cuanto más dejas que la fe te lleve o cuanto más te dejas llevar por la fe a Dios, la fe a algo superior, más puedes tomar el control de tu vida. O sea, tu grandeza se trata de cómo respondes al guión que te entregan. Y eso es poder real. Quizá no escogiste el guión, pero sí puedes escoger cómo reaccionar y cómo actuar este guión. Aprovecha este periodo de la cuenta del Omer para lograr esta meditación, esta actuación en tu vida sobre el balance de nuestras emociones, de poder dar y traer poder, paz y propósito, de aprovechar la luz y atraerla hacia nosotros y poder expulsar la oscuridad, de poder acercar a todos esos queridos y no alejarlos, sino al contrario, de acercar cada vez más nuestras relaciones. Y si entendiéramos de verdad nuestro poder sobre los otros, o sea, nuestro potencial, sería mucho más fácil acercar a los demás. Y este momento del Omer coincide con el momento en que los Yehudim salimos de Egipto, convirtiéndonos en el pueblo de Hashem, logrando purificación. Y pasamos de ser fabricantes de ladrillos y recolectores de paja para el faraón en Egipto y ascendimos y nos convertimos en un pueblo especialmente elegido por Hashem. Nos convertimos en una nación de Kohanim, de reyes, de ministros y todos consagrados a su servicio, al servicio de Dios. Y nosotros como Yehudim, cuando nos preguntan ¿cuál es tu propósito? Así como les preguntan a estos pequeños maestros, nosotros también deberíamos gritar, enseñar al mundo. Porque ese es nuestro propósito como pueblo, traer luz. Piensa en las relaciones en tu vida en las que estás alejando en vez de acercar. Muy a menudo, la razón por la que terminamos alejando a los demás es por nuestros propios miedos, por nuestra propia inseguridad. Y a veces simplemente no nos sentimos lo suficientemente valiosos y no conocemos nuestro potencial. No pensamos de dónde venimos, no valoramos nuestra misión, no sabemos de quién venimos. Pero nunca debemos olvidar que tenemos un propósito. Y ya sea que lleguemos a él a través de las artes marciales, o a través del estudio, o a través de la empatía, o a través de una simple sonrisa, el mensaje
básico es que nuestro conteo es nuestro propósito. Cuando nosotros contamos el Omer, no contamos los días que faltan para llegar a Shavuot, no contamos los días que faltan para llegar a la boda, sino que nosotros contamos los días que han pasado, los días que más bien hemos construido, que son los días que tenemos, y no los días que faltan por venir, sino lo que tengo. O sea, contamos un día, 2 días, 3 días. Y eso tiene una razón muy profunda, y es que si tú vives tu vida anticipando que algo va a suceder, o sea, ¿cuándo me voy a comprometer? Y por fin, ¿cuándo mi hijo se va a casar? ¿Y cuándo voy a adelgazar? ¿Y cuándo me voy a curar? ¿Cuándo viviré tranquilamente? ¿Cuándo voy a tener plata? Entonces, no estás realmente viviendo, porque estás viviendo la realidad de lo que no tienes, de lo que te falta. En vez de vivir con el tengo, con lo que tengo, vivir con la falta es como no vivir del todo. Es un tipo de muerte que no te permite apreciar tu familia, tu respiración, tu salud, tu trabajo, tus regalos, tu vida. Y la palabra Omer tiene el mismo valor numérico precisamente que la palabra Yesh, que significa tener. Tienen ambos el valor numérico de 310. ¿Por qué? Porque en el Omer contamos lo que tenemos, lo que hemos construido, lo que hemos ganado con los días que han pasado. Y eso lo aprendemos de Rabbi Akiva, quien en esta fecha perdió 24,000 alumnos en esta época, en esta fecha. Y por eso es que es una etapa de duelo. Pero él, después de una muerte de un alumno y de otra muerte y otra muerte, ¿saben qué hizo Rabbi Akiva? Él usó todas sus energías para permanecer conectado. Él se concentró en el yesh, en lo que le quedaba, en lo que tengo. Y él reunió 5 valiosos alumnos que le quedaron. Y con eso que tiene, con el yesh, es que reconstruyó un imperio de Torah, que es la Torah que tenemos nosotros hoy en día. Por eso nosotros no debemos dejar que las cosas que queremos nos hagan olvidar las cosas que tenemos. Porque a fin de cuentas la gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Y ese es precisamente el trabajo de Sefirat HaOmer. Saber que estos 7 atributos fueron implantados en el mundo por Hashem, en nuestros antepasados, y nosotros venimos de ellos, y poseen una fuerza eterna, y nosotros la heredamos. ¿Y qué es lo que heredamos? Vamos a mencionar, nuestro patriarca Abraham, él es la personificación del atributo de bondad, de Gesed. O sea, él era puro amor, y con su amabilidad y con su bondad, él atrajo a la gente hacia Dios. O sea, en su personalidad no habían sentimientos de celos, no había odio, era solo amor, solo bondad. Después, nuestro patriarca Itzhak representa Geburah, fortaleza. Por su intermedio es que fue introducido en el mundo ese temor a Dios, también tan importante como el amor. Toda su fuerza estuvo consagrada al servicio y al temor de Dios. Luego, nuestro patriarca Jacob personificó Tiferet, armonía, porque todo lo que hizo fue con balance y con perfección. Él era puro en su relación con Dios y con sus padres y con todo el que tenía relación. Todo lo hacía de una forma armoniosa, y eso se expresó precisamente en esa lucha contra el ángel que mencionamos anteriormente. Jacob era un hombre perfecto. Él logró el equilibrio perfecto, así dice la Torá. Luego viene nuestro maestro Moshe. Que Moshe, como nuestro gran líder, fue la encarnación de Netzach, de eternidad. O sea,
la eternidad de la Torá, porque Moshe estuvo dispuesto a entregar su vida por la Torá. Y por eso fue que él tuvo el privilegio de convertirse en su gran maestro y en transmitir la Torá a todas las generaciones. Aarón personificó el atributo de Hod, esplendor. Aarón, Ohev Shalom, amó la paz y luchó por la paz. Él era el único que él podía decirle a la gente que tenía lepra. ¿Por qué? Porque lo decía con tanto amor y él tenía de verdad verdadero amor por los demás. Y todo el que lo observaba, todo el que veía ese esplendor de Aarón, la santidad de Aarón, se inspiraba a imitarlo, a imitar sus cualidades y a imitar su manera de ser. Luego está Yosef, que personificó el atributo de Yesod, fundamento. O sea, la virtud de la moralidad. Y la moralidad de Yosef era tan inmensa que él logró ese máximo nivel de santidad. Después está David, el rey David, que representa el atributo de Malhut, de soberanía. Pero David no alcanzó el reinado por sí solo. Él no llegó a ser rey en razón de su poder, ni tampoco por su sabiduría, ni tampoco por para haber heredado la corona. Solo Hashem, solo Dios, el Rey de Reyes, lo llevó de cuidador de ovejas a convertirse en ese fiel pastor de Israel. O sea, Dios eligió a David porque él sabía que aunque recibiera la capacidad de ascender a lo más alto, él continuaría siempre sintiéndose un mero siervo. O sea, David era humilde en todo momento y fue David quien coronó a Dios como rey de la humanidad y fue quien le dio al mundo los medios para alabar a Dios. ¿Qué nos dio el rey David? El libro de Teilim, el libro de los Salmos. David siempre honró a Hashem. Y lo que cada uno de nosotros debemos alcanzar es que o analizar o reflexionar es que nosotros venimos de estos grandes hombres y ellos tenían su potencial y con sus decisiones y sus actos, ellos dejaron un impacto en este mundo. Ellos tuvieron pruebas y sí que las tuvieron. Ellos también tenían desafíos, pero ellos nos quieren enseñar a no limitar nuestros desafíos, sino a desafiar nuestros límites. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio potencial. Y si solo ponemos nuestro esfuerzo por llegar a ver esa luz que está arraigada en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro amor por los demás, habremos alcanzado nuevamente esa pureza y esa santidad eterna que busca la cuenta del Homer. Y esa pureza que Am Israel adquirió en aquel entonces, nunca va a poder ser eliminada. Cualquier yehudí que quiera alcanzar ese estado de pureza alcanzado en la entrega de la Torá, puede hacerlo. Y puede hacerlo más fácilmente durante estos 49 días del Omer, que son propicios para la purificación de nuestras emociones, desde entonces y para siempre. Nunca menosprecies tu misión y tu potencial, porque cuando la gente vio a una mujer estéril en Sará, Dios vio a la madre de todas las naciones. Cuando la gente vio a un pobre pastor en David, Dios vio a un poderoso rey de Israel. Cuando la gente vio a un pobre prisionero en Yosef, Dios vio a un poderoso ministro de Egipto. Así que no importa lo que la gente vea, Dios tiene un plan perfecto para ti. Eres parte de Hashem y tienes una responsabilidad de compartir tu luz. Hodesh Tov, Shavua Tov, y gracias nuevamente, tía Fanny, toda la familia, por este privilegio y por este honor de compartir hoy estas palabras. Gracias, Cindy, por tus bellas palabras. Y le pido que la Neshama de mi mamá esté en Gan Eden, cerca de su trono celestial, como ella se